¿Qué onda? Carnales de la historia y la adrenalina. Bienvenidos a su canal, donde las leyendas de la guerra cobran vida y la piel se nos eriza con cada relato. Si eres de los que sienten el retumbar de los cañones en el pecho y el frío sudor de la batalla, este es tu lugar. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que te dejará sin aliento, una odisea de coraje y desesperación en el corazón de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que arranquemos con esta montaña rusa de emociones, te pido un favorzote. Si te late lo que hacemos, si te apasionan estos testimonios que nos conectan con los héroes olvidados, dale con todo a ese botón de suscribir. No te cuesta nada, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndote contenido de primer nivel. Y ya que andamos en eso, regálanos un me gusta, si esta historia te atrapa desde el primer segundo. Pero lo más importante, déjanos un comentario. Queremos saber desde qué rincón de México o del mundo nos estás viendo. Desde qué ciudad o pueblo sintonizas esta frecuencia de honor y valentía. Tu participación es el motor que nos impulsa. ¿Están listos para sentir el infierno en primera persona? Agárrense fuerte, porque hoy vamos a romper el mito de lo impenetrable. Hoy, les juro, que entenderán por qué cada bala cuenta, y por qué a veces, solo a veces, una plegaria silenciosa es tu única munición. El invierno de 1944 se nos había metido hasta los huesos, calando más hondo que cualquier miedo. No era solo el frío del frente oriental, sino la helada certeza de que cada día era una ruleta rusa con cañones alemanes. Mis manos, aunque curtidas por el metal de mi T-34 y el constante traqueteo de las orugas, se sentían entumecidas, casi ajenas a mí. El aliento se me congelaba en el aire denso y gris de Ucrania, y cada bocanada de aire era como aspirar agujas de hielo. Pero lo que realmente nos tenía el alma en un puño era el rumor. No un rumor cualquiera, sino un susurro metálico que se había convertido en un grito ensordecedor en nuestras pesadillas. El Tiger. Me dijeron que el Tiger era impenetrable. Recuerdo haber escuchado a un sargento veterano decir con un tono de voz que no era miedo, sino resignación, una aceptación sombría de lo inevitable. Y esa frase, créanme, se grabó a fuego en la mente de cada soldado, de cada tripulante de tanque soviético. Era el fantasma con el que bailábamos en cada avance, en cada escaramuza, en cada trinchera. Sabíamos que, tarde o temprano, nos lo encontraríamos. Y hoy, la suerte, o más bien la desgracia, había decidido que era nuestro turno. Mi nombre es Dmitry Volkov. Para el ejército, solo soy el comandante de un T-34, un engrane más en la máquina de guerra soviética. Pero para mí, para los 3 hombres que compartían mi destino dentro de ese sarcófago rodante, yo era el que tomaba las decisiones, el que veía a través de la mirilla el infierno que se extendía ante nosotros. El cargador, Iván, un gigante de los Urales con una risa que desafiaba a la muerte. El artillero, Sergei, un chaval de Leningrado, joven pero con una puntería que rozaba lo milagroso, aunque hoy sus manos temblaban ligeramente. Y nuestro conductor, Boris, un veterano silencioso que manejaba nuestro tanque como si fuera una extensión de su propio cuerpo, leyendo el terreno como si fuera un mapa grabado en su alma. Éramos 4 almas encerradas en un ataúd de acero, avanzando hacia lo desconocido, pero con la certeza de que algo grande, algo terrible, nos esperaba. La niebla matutina se disipaba lentamente, revelando un paisaje desolado, campos abiertos salpicados de árboles desnudos y restos carbonizados de lo que una vez fueron granjas. Un escenario perfecto para una emboscada, un lienzo en blanco para la muerte. Nuestra misión era simple en teoría, pero suicida en la práctica: avanzar por el flanco izquierdo de la ofensiva, asegurar el pequeño pueblo de Krasnoarmeysk y cortar una posible ruta de retirada alemana. El problema era que posible en el argot militar significaba seguro, y pequeño pueblo era sinónimo de nido de avispas. Los informes de inteligencia hablaban de una fuerte resistencia, pero ninguno de ellos mencionó la posibilidad real de encontrarnos con las bestias de acero. No, eso era algo que se dejaba al destino. El T-34 era un buen tanque, lo habíamos probado 1000 veces. Rápido, con un cañón de 76 milímetros que podía hacer frente a la mayoría de los Panzers alemanes,
Pero contra un Tiger, eso era otra liga. Su armadura frontal era una fortaleza. Sus 88 miro un puñetazo que podía perforarnos como si fuéramos mantequilla. La única ventaja, pensábamos, era nuestra agilidad. Éramos el David contra el Goliat, con la esperanza de encontrar una rendija en su armadura, un punto débil que nadie nos había dicho que existiera. La tensión en el habitáculo era palpable, casi podías cortarla con un cuchillo. Cada crujido del metal, cada vibración del motor, se amplificaba 1000 veces en nuestros oídos. El olor a diésel, sudor y miedo llenaba el aire dentro del tanque. Boris mantenía una velocidad constante, sus ojos fijos en la mirilla del conductor, cada músculo de sus brazos tenso mientras giraba el volante. A su lado, yo observaba el campo a través del periscopio del comandante, buscando cualquier señal, cualquier sombra que no encajara. Sergei, con la frente perlada de sudor frío, tenía el ojo pegado a la mirilla del artillero, su mano diestra sobre el mecanismo de elevación del cañón, esperando mi orden. Iván, en su puesto de cargador, tenía una granada AP, Armor Piercing, lista. Su respiración pesada y rítmica. Nadie hablaba. No había necesidad. La comunicación se hacía con miradas rápidas, con movimientos de cabeza. Sabíamos lo que cada uno pensaba. Sentíamos el miedo del otro. Y ese miedo, paradójicamente, nos unía más. No éramos solo un equipo. Éramos una hermandad forjada en el acero y el fuego. Y en ese momento, esa hermandad se preparaba para enfrentar lo que muchos consideraban invencible. El sol comenzaba a subir, tiñendo el horizonte de un rojo ominoso, un presagio de la sangre que pronto mancharía la nieve. De repente, una voz por la radio, distorsionada por la estática. Aquí Lince 1 a todos los Zorro. Contacto, repito, contacto con blindados pesados enemigos al frente. Parecen ser tigres. La palabra resonó en el pequeño espacio del T-34 como una explosión. Los ojos de Iván se abrieron de par en par. Los de Sergei se endurecieron. Y Boris apretó los dientes. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco en las costillas. Ahí estaba. El fantasma se había materializado. «¡Comandante!», gritó Sergei, su voz un hilo. «Veo algo. A las 11 en punto a la orilla del bosque. Una silueta grande». No necesitaba que me lo dijera. Ya lo había visto. Primero, una masa oscura, luego la inconfundible forma cuadrada, el cañón largo y amenazante. Era un Tiger, y no venía solo. Detrás de él, otras 2 sombras empezaron a perfilarse. 3 de ellos, 3 de esas bestias legendarias, y nosotros, un solo T-34, el número 212. La sangre se me heló en las venas, pero al mismo tiempo, una extraña calma se apoderó de mí. El momento de la verdad había llegado. El miedo era real, sí, pero también lo era la furia, la determinación de no ceder un solo palmo de tierra. «3», exclamó Iván, su voz rompiéndose en un susurro ahogado. «Comandante, son 3 bestias del infierno». El pánico en su voz era un veneno que amenazaba con paralizarnos a todos. No podía permitirlo. «¡Sergei!», grité, mi propia voz sonando extraña, forzada, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Al más cercano, justo al centro de la placa frontal. Quiero ver si esos rumores son ciertos. AP cargado». Iván reaccionó por instinto, golpeando el cierre de la culata con una fuerza que hizo temblar el tanque. «¡Cargado!», gritó. Sergei no dijo nada. Solo vi su espalda tensarse, su ojo izquierdo pegado al visor como si quisiera fundirse con el metal. «Identificado. Distancia. 1200 metros», cantó. «Dispara cuando estés listo, muchacho. Haz que cuente». El mundo pareció detenerse. El único sonido era el zumbido de los motores y el latido de mi propio corazón, que golpeaba mis costillas como un martillo neumático. Vi la silueta del Tiger detenerse, como un rey observando su dominio. Era ahora o nunca. «¡Fuego!», ordenó Sergei con una voz aguda. El T-34 se sacudió violentamente con el retroceso. El estruendo dentro del habitáculo fue ensordecedor, llenando el aire con el olor acre de la cordita. Todos contuvimos la respiración, nuestros ojos fijos en la estela del proyectil. Fue un tiro perfecto, directo al pecho de la bestia.
Y entonces, la realidad nos golpeó. El proyectil de 76 mm, nuestra mejor munición perforante, golpeó la armadura frontal del Tiger y, en lugar de penetrar, explotó en una lluvia de chispas anaranjadas. Rebotó como una canica contra una pared de concreto. Un chillido agudo, metálico, cortó el aire. El sonido de nuestra esperanza haciéndose añicos. No le hicimos nada, tartamudeó Sergei, su voz temblando por primera vez. El Tiger ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí. Y entonces lentamente, con una arrogancia mecánica que helaba la sangre, su torreta comenzó a girar. El largo cañón de 88 milímetros se movió, no con prisa, sino con una precisión deliberada, como un dedo índice gigante señalándonos, apuntándonos, borrándonos de la existencia. El miedo, ese frío reptil que se había estado enroscando en mi estómago, ahora me mordía con toda su fuerza. Boris, sácanos de aquí, por el amor de Dios, mueve esta lata. Reversa, reversa. Boris no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Engranó la marcha atrás con un chirrido metálico y el T-34 se sacudió hacia atrás, pero se sentía como si nos moviéramos a través de melaza. El Tiger nos tenía. El tiempo se estiró, vi el fogonazo, un destello blanco y cegador que eclipsó el sol gris de la mañana. No escuché la explosión de inmediato. Primero vino la onda de choque, un sonido como el de un tren de carga descarrilando justo a nuestro lado. El proyectil del 81 milímetro impactó el suelo a menos de 10 metros de nuestro flanco izquierdo. La tierra y la nieve volaron por los aires, golpeando nuestro casco como metralla. El T-34 se levantó sobre sus orugas derechas por un segundo. El mundo se inclinó 45 grados, y por un momento aterrador, pensé que íbamos a volcar. Caímos de nuevo al suelo con un golpe que nos sacudió los dientes y nos lanzó contra las paredes internas. «¡Reporten!», grité, mi voz ahogada por el polvo y el humo que se filtraba por las escotillas. «Estoy bien», gritó Iván. «Sergei, bien. Motor intacto», reportó Boris, su voz tensa pero firme. Habían fallado. Por un milagro, por la distancia, o quizás solo por pura suerte. Habían fallado el tiro mortal, pero el alivio duró menos de un segundo. Los otros 2 Tigers habían comenzado a moverse, abriéndose en abanico para flanquearnos, y el primero, el que nos había disparado, estaba recargando. Tendríamos menos de 10 segundos antes de que volvieran a disparar. «Boris, a la derecha, hacia esas ruinas. Usa el humo como cobertura», ordené, tratando de pensar por encima del pánico. Boris giró el T-34 bruscamente, nuestras orugas mordiendo la tierra congelada, lanzándonos hacia los restos de piedra de lo que una vez fue una casa de campo. El aire estaba lleno de explosiones ahora. Nuestros otros tanques, los Zorro, habían entablado combate. La radio era un caos de gritos, estática e informes de bajas. «Zorro 3 alcanzado. Se está quemando. Zorro 1, no respondan al fuego. Retrocedan». Era una masacre. Los Tigers estaban barriendo el campo con nosotros. Nos deslizamos detrás de la pared de piedra semiderruida, el único trozo de cobertura sólida en cientos de metros. No era mucho, pero nos compraba tiempo. El sargento tenía razón. Era impenetrable, al menos de frente. Y ahora estábamos atrapados. Un T-34 contra 3 de las máquinas de matar más letales jamás creadas. La calma que había sentido antes se había evaporado, reemplazada por una fría y dura desesperación. Miré a mis hombres. Sus rostros estaban pálidos bajo la mugre y el sudor, pero sus ojos estaban fijos en mí, esperando una orden, una solución, un milagro. Y yo, su comandante, no tenía nada. Solo el eco de ese proyectil rebotando, y la certeza de que si no hacíamos algo imposible, esta pila de ruinas sería nuestra tumba. El silencio que siguió al estruendo fue peor que el propio disparo. Fue un silencio espeso, lleno de polvo de ladrillo que se filtraba por cada rendija de nuestro T-34, llenando nuestros pulmones con el sabor de nuestra propia tumba. El olor a ozono del impacto cercano se mezclaba con el sudor rancio de 4 hombres que acababan de ver a la muerte pasarles de largo por escasos metros. Me limpié el polvo de la cara, sintiendo un temblor incontrolable en mis manos. Miré a mis hombres a la tenue luz de la bombilla de combate.
Boris, el conductor, estaba congelado. Sus nudillos blancos apretando las palancas de dirección, sus ojos fijos en la pequeña mirilla como si pudiera ver a través del acero y la piedra. Iván, mi cargador, murmuraba una oración de su niñez. Sus labios apenas se movían, aferrado a otro proyectil AP de 76 mm como si fuera un crucifijo. Sergei, el artillero, se limpiaba frenéticamente la mira telescópica con un trapo sucio. Su respiración era un jadeo corto y rápido. El miedo era una cosa viva dentro del tanque, un quinto tripulante que nos respiraba en la nuca. Están jugando con nosotros, susurró Sergei. Su voz, normalmente firme, era ahora un hilo tembloroso, y tenía razón. El rugido del 88 mm fue reemplazado por algo peor. El sonido de sus motores. El rumor profundo y gutural de los Maybach de los Tigers, un ronroneo de depredador que nos erizó la piel. No se acercaban para un ataque frontal. No, eran demasiado inteligentes. Estaban rodeando, lento, metódico, como una manada de lobos rodeando a un alce herido, probando el viento, buscando el ángulo perfecto para la matanza. Eran pacientes, y eso, carajo, eso era lo más aterrador. Un enemigo que no tiene prisa es un enemigo que sabe que ha ganado. Sabían que no teníamos a dónde ir. La radio seguía siendo un infierno de estática y gritos. Zorro 7 en llamas, repito, Zorro 7 en llamas. No podemos salir. Aquí Lince 1, retirada. Retirada táctica al punto. La voz se cortó en un chillido agudo. Estábamos solos. Comandante, ¿qué hacemos? La voz de Iván era un ruego desesperado. ¿Nos quedamos aquí a que nos hagan pedazos? Esa pared de mierda no aguantará otro disparo de esos. Cállate la boca, Iván. Le espeté, mi voz sonando más dura y áspera de lo que pretendía. El pánico era contagioso, y no podía permitir que nos infectara a todos. Estoy pensando. Dame un segundo para pensar, joder. ¿Pero pensar en qué? ¿En qué maldito manual militar había un capítulo titulado «Cómo sobrevivir a 3 putos Tigers con un T-34 en campo abierto»? Esto no era una batalla, era un pelotón de fusilamiento. Miré por el periscopio del comandante. Las ruinas nos cubrían del Tiger central, el que nos había disparado primero. Pero los otros dos, el de la izquierda y el de la derecha, se estaban moviendo, lentamente, en arcos amplios, buscando nuestros flancos. Si uno solo de ellos lograba un ángulo, aunque fuera a nuestra armadura lateral, estábamos acabados. Nuestro T-34, tan ágil y efectivo contra los Panzers IV, era un cascarón de huevo contra el 88 mm. ¡Bum! Otro disparo. Esta vez, el proyectil impactó directamente en la esquina de la pared de piedra que nos protegía. Ladrillos y cemento llovieron sobre nuestro casco con la fuerza de un martillo de demolición. El T-34 se estremeció violentamente, como un animal golpeado. Iván gritó, un sonido agudo, casi inhumano. ¡Nos están demoliendo! ¡Comandante! Están derrumbando nuestra cobertura, pedazo a pedazo. Era una tortura psicológica. No nos disparaban directamente. Estaban desmantelando nuestro refugio. Sabían que estábamos atrapados. Sabían que el pánico nos haría cometer un error, que intentaríamos una huida desesperada. Y en el momento en que nuestras orugas tocaran el campo abierto, el Tiger central, el que esperaba pacientemente como una araña en su telaraña, nos partiría en dos. La desesperación era un sabor metálico en mi boca, como chupar una batería vieja. Sergei, ¿puedes verlos? Pregunté, forzando mi voz a sonar calmada, profesional. Necesitaban un comandante, no a un hombre aterrado. Solo al de la izquierda, comandante, respondió, su ojo pegado de nuevo al visor. Está a unos 1000 metros, tal vez 1100. Se está moviendo. Creo que busca nuestra retaguardia. Está tratando de rodear la manzana de casas en ruinas. Maldita sea. ¿Y el otro? No lo veo, señor. Debe estar detrás del humo de Zorro 7. Pero el del centro. Hizo una pausa, tragando saliva. Sigue ahí, inmóvil, esperando. Me pegué al periscopio de nuevo, ignorando el polvo que me picaba en los ojos hasta hacerlos llorar. Observé al Tiger central. Era una fortaleza de acero, una silueta cuadrada y brutal contra la nieve sucia. Impenetrable. La palabra resonaba en mi cabeza como una sentencia de muerte. Lo era.
Desde el frente, era un dios de la guerra. Su blindaje inclinado, su mantalete masivo. Todo diseñado para hacer rebotar nuestros patéticos proyectiles de 76 mm. Recordé las clases de reconocimiento en la Academia de Tanques. Nos habían mostrado los diagramas. Hablamos horas sobre los puntos débiles de los Panzers III y IV, de los Stacks. Pero del Tiger siempre hablaban con una especie de temor reverencial. Evítenlo, decían los instructores con seriedad mortal. Evítenlo a toda costa, no están equipados para enfrentarlo. ¡Qué consejo más útil! Brillante, pero todo tiene un punto débil. Todo, incluso un dios pagano de acero. ¿Pero cuál? El blindaje lateral era más delgado. Sí, considerablemente más delgado. Pero ¿cómo diablos íbamos a conseguir un disparo lateral? Para eso, Boris tendría que sacar el tanque de la cobertura. Sería un suicidio de 5 segundos. El cañón de 88 mm nos partiría en dos antes de que pudiéramos siquiera girar la torreta. No, el flanco era imposible. La retaguardia, aún más imposible. El Tiger tendría que ser estúpido, un novato, para darnos la espalda. Y los comandantes de esos tanques no eran estúpidos. Eran la élite de las SS, veteranos curtidos en 1000 batallas. Estábamos en jaque mate. Miré la pared interna del tanque, el acero frío, y sentí las paredes cerrarse sobre mí. Esto era un ataúd. Solo estábamos esperando a que clavaran el último clavo. Y entonces recordé algo. Algo que mi padre, un viejo mecánico de tractores en Rostov, me dijo una vez. Estábamos arreglando un viejo motor diésel y yo no podía hacerlo arrancar. Él se rió, limpiándose la grasa de las manos. «Dmitri», me dijo con su vozarrón, «no importa lo fuerte que sea el motor, no importa lo grueso que sea el metal que lo cubre, todo motor tiene dos necesidades básicas, siempre respira y siempre caga. Si le tapas el culo, el motor más fuerte del mundo se ahoga en su propia mierda». Era una broma cruda, de mecánico, pero el escape, el motor, el legendario motor Maybach, Pinta 12 del Tiger, una obra maestra de ingeniería, sí, pero tragaba combustible como un borracho y generaba un calor infernal. Necesitaba ventilación, necesitaba un escape. ¿Dónde estaba? En la parte trasera, por supuesto, protegido por la placa trasera, menos blindada que la frontal, pero aún así demasiado gruesa para nuestro cañón a esa distancia. ¿Y si no apuntaba a la placa? ¿Y si apuntaba directamente al sistema de escape? ¿A las rejillas de ventilación? Era una locura. Era un tiro de 1 en 1.000.000. Era un blanco del tamaño de un plato, a más de 1000 metros. Sergei era bueno. Era el mejor artillero que había visto. Pero no era un mago. Era un disparo imposible. «¡Comandante! ¡Se mueve! ¡El de la derecha!», gritó de repente Sergei, sacándome de mis pensamientos delirantes. «¡Está saliendo del humo! ¡Viene rápido por el flanco! ¡Nos vio! ¡Nos vio!». El pánico volvió a inundarme, frío y paralizante. El tiempo se había acabado. El lobo se abalanzaba. «¡Fuego a discreción, Sergei! ¡Mantén a esa bestia ocupada!», grité, mi corazón latiendo desbocado. «Boris, prepárate para movernos si ese 88 gira hacia acá». Sergei no necesitó que se lo repitieran. El T-34 volvió a rugir, escupiendo fuego. El proyectil AP trazó una línea brillante hacia el Tiger que avanzaba por nuestro flanco derecho. Era un disparo difícil, a un blanco en movimiento. El proyectil impactó en la parte superior de la torreta del Tiger. Un golpe oblicuo. De nuevo, un rebote patético. Un destello inútil. «¡Sin efecto!», gritó Sergei, su voz quebrada por la frustración. El Tiger ni siquiera disminuyó la velocidad. Su propia torreta estaba girando hacia nosotros mientras avanzaba, como un tiburón probando el agua. Nos tenía. En 5 segundos, estaría en posición de disparo. «Iván, carga. ¡Rápido, rápido!». Iván metió el siguiente proyectil con manos temblorosas, casi dejándolo caer. «¡Boris!», grité, tomando una decisión en una fracción de segundo. «En cuanto Sergei dispare, quiero que gires el tanque 30 grados a la izquierda, en reversa. No salgas de la cobertura, solo muéstrales un ángulo diferente. Haz que reajusten su tiro». Era un riesgo terrible.
Si Boris giraba demasiado, expondría nuestro vulnerable costado. Si no giraba lo suficiente, el disparo del Tiger nos daría de lleno. «Entendido, comandante», gruñó Boris, sus nudillos aferrados a las palancas. «Sergei, ahora», ordené. «Van». Nuestro cañón disparó de nuevo, esta vez apuntando a las orugas del Tiger. Otro rebote, pero no importaba. «Ahora, Boris». El T-34 chirrió y se sacudió violentamente hacia atrás y a la izquierda, la parte trasera del tanque golpeando la pared de piedra con un golpe sordo. Justo a tiempo. El fogonazo del 88 mm iluminó nuestro visor. El proyectil enemigo pasó exactamente por donde habíamos estado un segundo antes, impactando la tierra y enviando una ola de lodo y metralla que nos golpeó con fuerza. El olor a tierra quemada llenó el aire. Estábamos vivos. Por ahora. Pero el Tiger del flanco se estaba acercando, y el del centro seguía inmóvil, observando. Y el tercero, el de la izquierda, seguía maniobrando para cogernos por la espalda. Estábamos en una trampa mortal. Un fuego cruzado del que no había escapatoria. El pánico era ahora una niebla espesa en mi cerebro. «¡Comandante!», gritó Iván, su voz al borde de la histeria. «No podemos seguir haciendo esto. Nos van a cazar como a ratas». Tenía razón. No podíamos ganar este duelo. No podíamos intercambiar disparos con máquinas diseñadas para absorber todo lo que teníamos y devolver golpes mortales. Teníamos que hacer algo diferente. Algo que no esperaran. Mi mente volvió a la idea absurda. El escape, el motor, el consejo de mi padre. Era una estupidez. Un disparo a 1000 metros a un blanco del tamaño de un sombrero. Pero, ¿qué otra opción teníamos? ¿Morir aquí esperando el siguiente disparo? ¿O morir intentando una locura? «Sergei», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, como si perteneciera a otro hombre. «¿Confías en tu puntería?» Él me miró por encima del hombro, sus ojos muy abiertos, inyectados en sangre por el humo y la tensión. «¿Qué? Te pregunto si confías en tu puntería. No en un tanque, no en el blindaje, en un punto específico, un punto pequeño». Él frunció el ceño, confundido. «¿De qué está hablando, comandante? Puedo darle a la torreta, pero...» «No quiero la torreta, Sergei. Olvida la torreta. Olvida el blindaje frontal. Es impenetrable, nos lo dijeron. Y tenían razón». Respiré hondo, el polvo áspero rascando mi garganta. «Quiero que apuntes al Tiger del centro, el que está quieto». «Pero, comandante, ya le disparamos». Rebotó. «No tiene sentido». «Sí lo tiene», insistí, arrastrándome hacia él, mi voz bajando a un susurro intenso y conspirador. «No vas a apuntar al frente, vas a apuntar, debajo, a la parte trasera. Quiero que apuntes a su puto sistema de escape». Hubo un silencio total en el tanque, roto solo por el zumbido del motor al ralentí y una explosión lejana. Iván me miraba como si me hubiera vuelto loco. Boris seguía mirando al frente, pero supe que estaba escuchando. Sergei, sin embargo, no se rió. Me miró fijamente durante un largo segundo, procesando la locura de mi orden. «¿El escape?», repitió, como si probara la palabra. «Comandante, eso está en la parte trasera, y está a más de 1000 metros. ¿Cómo se supone que...?» «No está completamente en la parte trasera», le interrumpí, la idea formándose frenéticamente en mi cabeza, la adrenalina aclarando mis pensamientos. «Está en la placa trasera, sí, pero las rejillas de ventilación del motor están en la cubierta superior trasera, esas grandes rejillas cuadradas, y los tubos de escape salen por abajo, en la parte trasera, si el terreno tiene la más mínima inclinación. Si él está en una posición ligeramente elevada». Me arrastré de nuevo al periscopio. El Tiger central estaba, de hecho, en una pequeña loma, apenas medio metro más alta que nosotros, pero era suficiente. Su postura era orgullosa, arrogante, y por la forma en que estaba angulado, con su frente hacia nosotros, su parte trasera estaba ligeramente expuesta. No la placa trasera plana, sino el borde superior, la cubierta del motor. «¡Ahí!», señalé con un dedo tembloroso en el periscopio, aunque él no podía verlo. «Lo veo. Sergei, mira al Tiger central. ¿Ves la parte superior de su casco, justo detrás de la torreta? Las rejillas». Sergei se pegó a su mira,
girando el mecanismo de elevación. Sí, creo que veo a qué se refiere. ¿Pero quiere que dispare ahí? Es un tiro imposible. El proyectil caerá antes de llegar. No si usas un proyectil de alto explosivo, dije, la idea golpeándome con la fuerza de una revelación. Iván, olvida el AP, dame un HE, alto explosivo. Iván parpadeó, confundido. ¿Eh? ¿Contra un Tiger? Comandante, eso es como tirarle piedras, ni siquiera le rayará la pintura. No quiero rayar la pintura, idiota, grité, la emoción apoderándose de mí. No quiero penetrar el blindaje, quiero reventar su motor, quiero prenderle fuego a su combustible. El HE explotará al contacto. Si Sergei puede poner ese proyectil en las rejillas de ventilación, la explosión irá hacia abajo, directo al compartimiento del motor. Es un motor de gasolina, por el amor de Dios. Es un puto barril de pólvora esperando una chispa. La lógica era defectuosa, desesperada, basada más en el folclore de los mecánicos que en la balística real. Pero era un plan. Era la única cosa, la única oportunidad minúscula en este infierno. Sergei me miró de nuevo. Vi el cálculo en sus ojos. El miedo seguía allí, pero ahora había algo más. Una chispa de desafío, la concentración de un cirujano. Es un disparo de 1 en 1.000.000, comandante, dijo en voz baja. Entonces hazlo, le respondí, poniendo mi mano sucia sobre su hombro. Porque no tenemos 1.000.000 de disparos, solo tenemos este. Iván, entendiendo finalmente, sacó el proyectil AP y, con un gruñido, metió el pesado proyectil H en la recámara. ¡He cargado!, gritó, su voz ya no temblando de miedo, sino vibrando con una nueva e incierta esperanza. Boris, mantén el tanque firme como una roca. No respires si es necesario, ordené. Sergei, el destino de este tanque está en tu ojo derecho, no falles. El interior del T-34 se sumió en un silencio casi religioso. El caos de la radio, los gritos, las explosiones lejanas. Todo pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. Era el sonido de mi propia sangre corriendo, bombeada por un corazón que amenazaba con salirse del pecho. El destino de 4 hombres, de este pedazo de acero que llamábamos hogar, se reducía ahora a la óptica de un cañón, a los cálculos mentales de un joven de Leningrado y a una teoría desesperada nacida del folclore de los mecánicos. Boris tenía el tanque tan quieto que sentí que había apagado el motor. Podía oír la respiración contenida de Iván detrás de mí, un siseo áspero. Y frente a mí, la espalda de Sergei era una escultura de tensión. Cada músculo de sus hombros y cuello tenso como un cable de acero. Estaba en su propio mundo. Un mundo compuesto de retículas, números y la lejana silueta del dios de la guerra. 1100 metros, murmuró Sergei para sí mismo, su voz apenas audible. Viento. Casi nulo. Inclinación. Positiva. 2 grados, tal vez 3, compensando caída de HE. Estaba calculando la parábola. Un proyectil de alto explosivo era más lento, más pesado, caía mucho más que uno perforante. No estaba diseñado para esto. Estaba diseñado para volar trincheras, para matar infantería, no para realizar una cirugía balística a más de 1 kilómetro de distancia. Comandante, dijo de repente, su voz tensa, el del flanco, el de la derecha, ha dejado de dispararnos. Se está moviendo de nuevo, más rápido, viene directo hacia nosotros. El sudor frío me recorrió la espalda. Mierda, no lo mires, Sergei. Mantén tu objetivo en el del centro. Confía en mí, pero nos va a flanquear, señor. En 30 segundos estará sobre nosotros. Lo sé. Le espeté. Boris, en cuanto Sergei dispare no me importa si le da o no. Quiero que pises ese acelerador con todo lo que tengas y nos saques de aquí. Directamente hacia las casas del pueblo, al noreste. Zigzag. No te detengas por nada. Entendido, comandante. Manos en las palancas, respondió Boris. Su voz era un gruñido grave. Era una apuesta terrible. El plan del escape era nuestra única carta ofensiva, pero el Tiger del flanco era nuestra amenaza defensiva inmediata. No podíamos ocuparnos de ambos. Tenía que elegir. Elegí el ataque. Elegí la locura. Sergei, ¿cuánto tiempo?, pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. Ya casi lo tengo, comandante, es
Es pequeño. El blanco es jodidamente pequeño. Siseó entre dientes. El de la izquierda también se mueve. Está cerrando la pinza, informó Iván, su voz aguda por el pánico mientras miraba por su propio periscopio lateral. Nos estaban colapsando. El juego del gato y el ratón había terminado. Era ahora. «¡Dispara, Sergei!», grité. «¡Dispara ahora o moriremos esperando!». Vi la espalda de Sergei tensarse. Tomó una bocanada de aire y la contuvo. Pude imaginar su dedo índice acariciando el gatillo eléctrico, sintiendo la resistencia, haciendo ese último ajuste microscópico. El mundo se detuvo. Y entonces recé. No recé a ningún dios en particular. No era un hombre religioso. Recé al acero de nuestro tanque, recé a la pólvora en el proyectil, recé a la suerte bastarda que nos había mantenido vivos hasta ahora. Me dijeron que el Tiger era impenetrable. Resonó la frase en mi cráneo. Así que apunté al escape y recé en silencio. Y en ese exacto instante, en el silencio de mi mente, mientras mi boca estaba seca y mi corazón paralizado, Sergei disparó. ¡Boom! El T-34 saltó hacia atrás con una fuerza brutal. El olor a cordita llenó instantáneamente el compartimiento, más espeso esta vez, casi sofocante. «Boris, vete, 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 vete», grité en el mismo segundo en que el cañón rugió. Boris no esperó. El motor del T-34 aulló como un animal herido, pasando del ralentí a su máxima potencia en un segundo. El tanque se lanzó hacia adelante, saliendo de las ruinas con un chirrido de metal torturado, lanzándonos violentamente contra nuestros asientos. La aceleración fue brutal. Salimos al descubierto, al campo de tiro abierto. E inmediatamente, el infierno se desató sobre nosotros. Whiz. Crack. Un proyectil de 88 milímetros pasó por encima de nuestra torreta, tan cerca que pude oír el aire rasgándose. Era el Tiger del flanco derecho. Nos había estado esperando. «¡Zigzag, Boris! ¡Por tu madre, zigzag!», gritaba yo, aunque él ya lo estaba haciendo, lanzando el tanque de izquierda a derecha como un loco, nuestras orugas arrojando enormes trozos de tierra congelada. «¿Le di?», gritó Sergei, su cara pálida apartada de la mira, sus ojos buscando los míos en la penumbra. «No lo sé, muchacho. No hay tiempo para mirar. Iván, carga AP, AP, prepárate para el del flanco». El mundo exterior era un borrón de nieve sucia, humo y explosiones. Otro disparo de 88 milímetros. Esta vez golpeó la tierra a nuestra izquierda. La explosión nos empujó de costado, casi haciendo que Boris perdiera el control. «Sigue adelante, Boris». Casi llegamos a las casas. Le animé, aunque mi voz era un hilo de pánico. Estábamos a menos de 300 metros de la siguiente cobertura. El Tiger del flanco derecho, más rápido de lo que había anticipado, estaba girando para interceptarnos, su cañón siguiéndonos como el ojo de un cíclope malvado. «Sergei, el del flanco, apunta a las orugas, dispara en movimiento». «Es imposible, comandante, estamos rebotando como locos. Solo dispara, maldita sea. Distráelo». Pero mientras gritaba esa orden, mis ojos se desviaron, casi por instinto, de vuelta al periscopio, barriendo el campo de batalla que dejábamos atrás, de vuelta al Tiger central, al dios inmóvil en su colina. Y lo que vi. Me heló la sangre y luego la hizo hervir. Al principio no fue nada, solo la silueta oscura. Fallamos, pensé, un sabor a ceniza llenando mi boca. Pero entonces vi un destello. No una explosión, no, algo pequeño. Un destello anaranjado que pareció salir de la parte trasera de su torreta. Y luego, humo. No era el humo blanco y limpio del cañón al disparar. Era un humo negro, espeso, aceitoso. Un humo que salía a borbotones de las rejillas del motor. «Dios mío», susurré. «Dios mío». El humo se hizo más denso, una columna oscura que se elevaba hacia el cielo gris. Y luego, como un volcán en erupción, una llamarada naranja y brillante brotó de la parte trasera del Tiger, seguida por una segunda explosión, esta vez sorda, profunda, desde el interior de la bestia. «Le dimos», rugí, mi voz rompiéndose en una mezcla de incredulidad y triunfo salvaje.
Sergei, maldito hijo de perra, le diste. El Tiger central se está quemando. Se está quemando. Por un segundo, un solo segundo glorioso, el interior de nuestro T-34 estalló en júbilo. Iván soltó un grito gutural, un aullido de victoria que era mitad risa, mitad llanto. Golpeó el mamparo de acero con el puño cerrado. ¡Tomen eso, hijos de perra! ¡Tomen eso! Boris, por primera vez desde que lo conocía, dejó escapar una risa seca, un ladrido de puro alivio. E incluso Sergei, el callado Sergei, estaba golpeando su mira telescópica, murmurando, lo hice, lo hice, lo hice, como un mantra sagrado. Yo mismo sentí una oleada de adrenalina tan potente que me mareó. Habíamos hecho lo imposible. Habíamos matado al dios de acero. Habíamos roto el mito de lo impenetrable. No con fuerza bruta, sino con un truco sucio, un disparo de milagro, una plegaria silenciosa respondida con fuego. El olor a gasolina. Nuestro proyectil HE debió reventar los conductos de combustible que alimentaban esa bestia V-12, y la explosión hizo el resto. El motor, el corazón del Tiger, se había ahogado en su propio fuego. Pero nuestra celebración fue interrumpida tan brutalmente como había comenzado. Crack boom, un impacto directo. No fue un rebote, no fue un casi. Fue un golpe sólido, ensordecedor, que nos golpeó en el costado derecho de la torreta. El T-34 giró sobre sí mismo como si un gigante lo hubiera pateado. Fui lanzado contra el periscopio, mi frente golpeando el metal frío con una fuerza que me hizo ver estrellas. El interior del tanque se llenó de humo al instante, no de cordita, sino del olor a metal quemado y pintura calcinada. La luz de combate parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una penumbra roja, iluminada solo por la pequeña luz de emergencia sobre el panel de Boris. ¡Reporten!, grité, mi voz ahogada, mi cabeza doliendo terriblemente. ¿Están todos vivos? ¡Brazo! Creo que me rompí el brazo, gimió Iván desde el suelo del tanque donde había caído. Estoy bien, jadeó Sergei. La mira se hizo pedazos. ¡Dirección atascada!, gritó Boris luchando con las palancas. No puedo girar a la derecha. El impacto dañó la transmisión o las orugas. Era el Tiger del flanco, el que habíamos olvidado en nuestro segundo de triunfo. Mientras huíamos nos había cazado, y su disparo de 88 mm había sido certero. No nos había penetrado, bendita sea la armadura inclinada del T-34, pero nos había lisiado. Éramos un pato sentado, cojeando, en medio de un campo de tiro. El Tiger del flanco, al ver a su compañero arder, había entrado en cólera. Ya no jugaba, venía a matarnos. Y el tercer Tiger, el de la izquierda, también había dejado de maniobrar y avanzaba ahora en línea recta, cerrando la trampa. Habíamos matado a Goliat, sí, pero sus dos hermanos gigantes ahora venían a vengar su muerte. La euforia se convirtió en un terror aún más profundo que el de antes. Porque antes teníamos un tanque funcional. Ahora estábamos heridos, casi inmóviles. ¡Sergei!, grité limpiándome la sangre que empezaba a correr por mi ceja. Si la mira principal está rota, usa la mira de respaldo, la coaxial, lo que sea. No puedo, comandante. La torreta no gira bien. El impacto la trabó. Mierda. Estábamos ciegos y paralizados. Éramos un ataúd de acero, esta vez de verdad. Boris, ¿qué puedes darnos? Muévete, carajo, aunque sea en círculos. Solo puedo ir recto, comandante, y en reversa. La dirección derecha está muerta. Gruñó, el sudor corriendo por su rostro mientras tiraba de la palanca con toda su fuerza. Entonces hazlo, ordené. Recto, hacia las casas. No dejes de moverte. Nos usarán para práctica de tiro si nos quedamos quietos. El T-34 se sacudió y se lanzó hacia adelante, pero cojeaba visiblemente, virando torpemente hacia la izquierda mientras Boris luchaba por mantenerlo en línea recta. Éramos patéticos. El Tiger del flanco derecho estaba ahora a menos de 500 metros. Se detuvo. Se tomó su tiempo. Lo vi girar su torreta, el largo cañón apuntándonos directamente. Sabía que estábamos lisiados. Sabía que tenía el tiro mortal. No había nada que pudiéramos hacer. Nuestro cañón estaba atascado, apuntando inútilmente hacia las 12 en punto, mientras el enemigo nos tenía a las 3. Prepárense para el impacto,
grité cerrando los ojos. Era el fin. Habíamos hecho un milagro, solo para morir 30 segundos después. Iván, con su brazo bueno, se aferró al mamparo. Su rostro era una máscara de dolor y terror. Sergei se cubrió la cabeza. Boris seguía luchando con las palancas, negándose a rendirse. Esperé el fogonazo. Esperé la explosión que nos haría pedazos. Pero el disparo nunca llegó. En lugar de eso escuché un sonido diferente. Un rugido. Pero no era el rugido de un 88 metros. Era el rugido de un motor. Muchos motores. Y luego la radio, que había estado muerta o llena de estática, cobró vida. Aquí Lince 1. A todos los zorros sobrevivientes. Los refuerzos están aquí. Fuerzas principales han roto la línea. Ataquen, ataquen, ataquen. Abrí los ojos, mi corazón dando un vuelco. Miré por el periscopio. Sobre la colina, al este, de donde habíamos venido, una ola de acero soviético estaba descendiendo. No eran 2 ni 3, eran docenas. T-34, T-34-85, incluso algunos IS-2 pesados. El ataque principal había tenido éxito. No estábamos solos. El Tiger del flanco, el que nos tenía en su mira, de repente tenía problemas más grandes. Su torreta giró bruscamente, alejándose de nosotros, para enfrentar a la marea que se le venía encima. ¡Boom! Un proyectil de un IS-2, probablemente un 120 milímetros, impactó en su blindaje frontal. A diferencia de nuestro patético 76 mm, este golpe hizo que el Tiger se tambaleara visiblemente hacia atrás. El depredador se había convertido en presa. El tercer Tiger, el de la izquierda, al ver a su compañero arder y al otro ser atacado por una fuerza abrumadora, hizo lo impensable, lo único inteligente que podía hacer. Comenzó a retroceder, soltando humo para cubrir su retirada, desapareciendo de nuevo en el bosque. La batalla, en nuestro pequeño sector, había terminado. Nos quedamos allí, en medio del campo, nuestro motor tosiendo, nuestro casco abollado, lisiados y sangrando, pero vivos. Vivos. Miré hacia atrás, hacia la colina. El primer Tiger seguía ardiendo. Una columna de humo negro y espeso se elevaba como un monumento funerario. Un monumento a un disparo imposible. Un monumento a la plegaria silenciosa de un artillero.